nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caigan en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Bien, esta carta de San Pablo a Timoteo es como una carta de instrucción. San Pablo está dando la instrucción de cómo se ven los obispos, los diáconos, las mujeres también que elijan en el ministerio de la iglesia. Obviamente, desde la época de San Pablo acá han habido algunos cambios y yo aprovecho como este video o este audio de hoy para decirle que los cambios que se hicieron en torno al obispo o al sacerdote es por cuestiones pastorales. Si bien antes y en la palabra de Dios se decía que el sacerdote se podía casar y que el obispo también podía ser casado, con el pasar del tiempo se dieron cuenta que por cuestiones pastorales era muy difícil, porque obviamente el sacerdote que elegían en la época de San Pablo se quedaba en su propio pueblo. Ahora van de muchísimos pueblos, quizás la evangelización ha crecido un poco más, entonces necesitan más tiempo. La estructura de la iglesia está más estructurada de día, de noche. Entonces yo les digo, por cuestiones pastorales es que no se acepta que el sacerdote o el obispo se case. ¿Listo? A veces dicen, no, pero es que la Biblia dice. Claro que la Biblia dice, y mire hoy, que el obispo puede ser casado una vez, pero usted se imagina, yo siempre digo en cuestiones pastorales, que de pronto uno se case con alguien y que esa persona sea celosa, sea posesiva y que uno tenga que dar la unción a los enfermos a las 2 de la mañana. ¿Usted cree que una mujer si es celosa le va a creer al padre que se va a ir a poner los santos óleos? ¿Qué tal que no lo deje salir? ¿Sí? O que se ponga a tener varios hijos y que la persona diga, oh, pobrecito, eso es para los hijos del padre, porque se está llevando todos los hijos, porque son unos caprichosos, o que quizás la esposa del obispo lo esté engañando y que todos digan, oh, el obispo como habla de bonito, qué pesar que su esposa lo engañe. Entonces, todas estas cuestiones se salieron de la mano en su momento y entonces por cuestiones pastorales ya se habla del celibato sacerdotal, ¿listo? Y alguien podrá decir, oh, pero aún así se ven cosas malas. Entonces yo siempre hay un principio que dice, entre dos males se elige el menor, ¿sí? Entre dos males el menor. Quizás, claro, hay un mal si no se pueden casar, pero es menos mal que si se casan. Entre dos males se elige el menor. Entonces es algo bien importante y es más como una catequesis. Quizás esta lectura es más para que todos entendamos que es una catequesis. También hay un texto bíblico que habla de los eunucos, ¿cierto? O sea, aquellos que nacieron así por el reino de los cielos, otros que se hicieron, otros que lo hicieron los hombres, pero de todas maneras me parece que el punto central es, cuando hablamos del celibato sacerdotal, lo hablamos más por cuestiones pastorales, para tener un mejor cuidado de la iglesia, de los fieles, independientemente si la Biblia dice o no dice. La razón principal es que el padre pueda estar más libre
y que pueda ejercer su ministerio de una manera en libertad, eso sin presiones. Y aunque se vea algo malo, siendo así, hay algo malo, algunos escándalos, de todas maneras, entre dos males se elige el menor. Pero quedémonos con algo también para nosotros, aprendamos algo para nosotros con esta primera lectura. Y es que yo digo que Pablo le está diciendo a Timoteo, el que ejerza un puesto en la iglesia, que sea hospitalario, que sea educado, que no sea chismoso. Yo creo que es bien bonito y esto va como para todos los que tienen un servicio en la iglesia o los que quieran aspirar a un servicio, tómense en estas funciones también, que sea sensato, que sea prudente, que sea bien educado, que sea digno, que sea hospitalario, que sea hábil para enseñar, que sea comprensivo, que sea enemigo de pleitos. Me parece que también estas son herramientas que nos pueden servir. El presidente de un movimiento, el coordinador, el líder, el lector, el ministro, alguien que quiera ejercer una función en la iglesia. Entonces pienso que estas características que San Pablo habla para el diácono o para el obispo, pues entonces también aplican para todos los que quieran servir en la iglesia. Que la gente hable bien de ellos, ¿cierto? Que la gente los respete, que no sean chismosos, que sean juiciosos y fieles en todos, y que la gente pues les tenga un grado de respeto, que los creyentes den buena opinión de él. Yo creo que es bien importante. Revisemos en nuestra vida si estas características nosotros también las cumplimos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con una que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente al que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Hay una frase que me gusta mucho y es que dice, cuando el Señor la vio a esta mujer que había perdido a su hijo, viuda y ahora perdía a su hijo, se compadeció de ella. El Señor se compadece de nosotros. Hay gente que piensa que no, que es que el Señor me está tirando muy duro, que es que el Señor me abandonó. El Señor no abandona a nadie. Las cosas pasan, las circunstancias se van dando, pero al contrario, el Señor viendo lo que nos va pasando, se compadece de nosotros, como lo hizo con esta mujer aquí en el Evangelio. Yo creo que es bien importante que nosotros aprendamos a sentir esa compasión del Señor, esa presencia de Dios en nuestras vidas, que es que el Señor se compadece, nos ayuda, nos quiere, nos motiva, y aunque a veces pensemos que no es así, lo hace porque el Señor es compasivo y misericordioso. Esa es una de los atributos de Dios, esa es una de las características de Dios. Entonces, me parece a mí bien importante. Ahora, también esta presencia de Jesús permita que el Señor se acerque a tu vida. A veces nosotros no dejamos que el Señor se acerque o no nos acercamos donde Él. Uno quiere sentir esa compasión del Señor, uno quiere sentir ese amor. Y la pregunta es, ¿y te estás dejando tocar por el Señor? ¿Te estás dejando abrazar por el Señor? ¿Estás buscando al Señor? Hay gente que dice, oh, ¿será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios no me escucha? Pero te estás acercando a Él. Oh, yo le rezo. No, tú no le rezas. Tú le estás rezando ahora para que te sane, pero realmente te acercas a Él de todo corazón. Hay una gran diferencia a quien lo busca hoy porque tiene una necesidad hoy, a quien realmente se acerca a Él porque quiere estar con Él. Eso es una gran diferencia. Entonces yo los invito a que en este día acerquémonos más al Señor. Y no solo acerquémonos, permitamos que el Señor se acerque a nosotros. Permitamos que el Señor también llegue a nuestras vidas. Que el Señor como que sienta esa compasión. Yo creo que no pensar que el Señor nos está castigando o que nos están pasando cosas malas porque sí,
sino que sintamos ese amor y esa compasión que viene de lo alto. El Señor toma a esta mujer, la mira a los ojos, se acerca y le concede un milagro. Y le dice la frase, levántate. Hoy el Señor también, para ti que estás triste, para ti que tienes dificultades, hoy el Señor te acerca, se compadece de ti y le dice, levántate. Una palabra clave es levantarse. Levántate tú que duermes, levántate tú que estás postrado. Mira a ver por qué estás postrado. Permite que el Señor se acerque y cuando el Señor se acerque a tu vida, tú te podrás levantar. Por eso digo, a todos los que tienen problemas, a todos los que tienen dificultades, deja que el Señor se acerque a sus vidas, deja que el Señor los toque y escuchen esta palabra que Dios les dice hoy. A ti te lo digo, levántate, levántate porque te quiero, levántate porque estoy aquí. Deja que el Señor se acerque a tu vida y también tú acércate al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.